Bueno, buenas tardes a todas, bienvenidas a nuestro podcast de esta semana. Hoy sobre el libro Restaure sus relaciones, del capítulo número 7 que se llama Mi maravilloso consejero. Hoy estoy con Jewel desde Nicaragua y con Perlita de Ecuador, y quien les habla Anastasia de Colombia en la República Dominicana. Bueno, este capítulo me di cuenta justo en este momento que lo empezaba a leer, que es muy parecido, tiene mucho contenido del capítulo de mi consejero, mi maravilloso consejero del libro Enfrentando el divorcio de nuevo. Es, es como una adaptación el capítulo. Y pues lo leí prácticamente dos veces porque ya lo había estado leyendo porque estoy haciendo el curso de Enfrentando el Divorcio y me pareció bien bonito como en esta oportunidad em, la autora hace un poco más de relación a, a la familia también, ¿sí? A cuando hay litigios referentes a los hijos, que puedan darnos un poquito más de luz en cómo tratar esos asuntos. Y me pareció bien interesante porque de hecho eh, hace unos días yo había visto en alguna noticia a alguien que decía que había decidido entregar a su hijo a las autoridades em, porque había hecho algo mal, había cometido un delito. Y entonces yo le preguntaba en ese momento al Señor como qué sería lo correcto, o sea, si eso sí era correcto o no hacerlo, porque creo que se ha vuelto algo como muy común entre los padres tratar de resolver o de actuar de esa manera cuando los hijos han cometido un delito. Y entonces yo pues le preguntaba al Señor por sabiduría, porque pues no sabemos cuándo necesitamos eh, orientar a alguien con respecto a este asunto. Y pues aquí este capítulo nos da mucha luz de los principios de Dios cuando hay situaciones así. Entonces me gustaría comenzar con que nuestra protección en, en todo sentido se basa en nuestra confianza en el Señor. Generalmente cuando nosotros buscamos la ayuda en otra persona es porque queremos como una respuesta inmediata, queremos una solución inmediata al dilema que estamos presentando. Y, y muchas veces esa solución inmediata presenta cambios temporales, pero nunca duraderos. Entonces, mientras leía parte de los principios y el capítulo, se me asemejaba mucho con el proceso de restauración de la salud de mi piel que el Señor me llevó, porque sucede lo mismo en los asuntos médicos, ¿no? Cuando uno decide buscar primero al médico antes que al Señor, en este caso es buscar primero al abogado antes que al Señor, o porque pensamos que es algo eh, más tangible, ¿sí? Que nos puede dar una respuesta clara, una respuesta concisa en el momento, pero aunque sea aparentemente clara y concisa, no siempre está basada en la verdad. Y la verdad, la única verdad la tiene Dios, y eso es algo que necesitamos abrazar completamente con el corazón, que la única verdad está en las escrituras y la única verdad es la verdad de Él. Entonces, entonces en ese aspecto nos, nos da esa claridad de,
de que si, como nos hablaba la semana pasada, si realmente estamos confiando en Él, si realmente decimos que Él es nuestra protección, entonces nuestra fe, nuestros actos deben hablar de esa fe y responder a ella. Entonces, si yo digo que Dios es mi protección, pues debo hacerlo a Él mi protección. Debo confiar en Él, debo soltar mis cargas en Él y hacer lo que la palabra de Dios me dice que debo hacer. Y creo que a veces nos complicamos mucho la vida eh, y he sido como un tipo de pensamiento también que estaba en mí, que el Señor ha ido desquebrajando poco a poco. Y es que uno solía pensar que la Biblia dice cosas todo como en sentido figurado, o sea, como si no fuera clara, sino como si fuera escrita toda como en esos poemas que uno realmente nunca entiende, sino que se le da un significado, un posible significado, pero no el significado real, ¿sí? Y creo que eso parte mucho de la educación que tuvimos, como que personalmente me fue enseñado eso de la Biblia, ¿no? Que no era exactamente lo que decía, no era lo que quería decir. Y entonces creo que eso nos desvirtúa un poco la realidad de la palabra, que es tan simple, ¿no? Que es tan sencilla. Y que cuando yo empecé, por ejemplo, a leer los cursos y a ver que era tan simple, ¿sí? Como el no buscar simplemente no buscar a esa persona y uno como que no sé, como que uno se complica la vida pensando, pero qué será lo que Dios me quiere decir, pero qué será lo que me quiere decir, cuando la respuesta simplemente está ahí, ¿sí? O sea, es tan simple y tan sencilla que nos cuesta aceptarla y nos cuesta a veces decir, es tan simple y tan sencillo como no tener un abogado. Es tan simple y tan sencillo como simplemente esperar y quedarnos quietas. Y esa respuesta tan simple y tan sencilla nos parece tan ilógica que nos cuesta mucho aceptarla en ese momento. Entonces, eso me ha enseñado también a soltar esa idea de que de que la Biblia no dice lo que quiere decir cuando es todo lo contrario, dice lo que es y necesitamos es simplemente hacer lo que nos dice que tenemos que hacer. Em, entonces, para nosotras tener una real protección necesitamos realmente confiar en Dios, realmente soltar nuestra situación en Él y hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Em, Me llamó la atención cuando dice, tu marido no necesita penas más severas, sino un corazón para ti y tus hijos. Tienes su promesa cuando los caminos del hombre, tus caminos son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y es que con frecuencia lo que pensamos es que el amor duro es lo que va a hacer que esa persona reflexione y cambie. Y eso es contrario a lo que Dios nos dice. Pero también nos encontramos ante ese deseo carnal de que la otra persona sienta algo, que sienta el mismo o más dolor del que nosotras estamos experimentando por sus acciones pecaminosas. Y por eso avanzamos según la carne en pleitos legales o confrontaciones que hacen daño no solamente a esa persona, sino también a nosotras y que, como dice la autora, producen cambios temporales, pero no una sanidad real. Y eso es algo que vemos constantemente y mi amado también me recordó algunos pleitos legales en mi familia. Em, Personas muy cercanas que tuvieron ese tipo de pleitos, no de matrimonios, pero em, sí de un hijo contra su padre por manutención o entre hermanos por problemas en el trabajo. Y en todos los casos yo puedo confirmar que eso lo único que causó fue que el muro del odio
se hiciera más fuerte, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios, em, que hace que sea como cerrojos de hierro, sí que se hace, que se endurece más el corazón, la relación, y es más difícil también de restaurar. Entonces eso es lo que yo he visto, que realmente lo que está expuesto en este capítulo es verdad. Los litigios lo único que van a lograr es que la relación sea mucho más fría y que la restauración tome un poco más de tiempo. Entonces, eso respecto a esa parte. Otra parte que me llamó la atención es cuando dice continuar confiando en el Señor y recordar que todo lo que viene contra cualquiera de nosotros es en última instancia la forma en que Dios nos bendice cuando el polvo se ha asentado. Y, y esto me recuerda mucho ese principio de abrazar el mal que viene contra nosotros, que es uno de los principios de cómo ser bendecida y que a veces nos cuesta mucho. Personalmente, a veces tiendo mucho a autoprotegerme y me resisto. Creo que les confieso eso, me resisto al mal. Eso, hoy el Señor me guió a escuchar nuestro podcast de la semana pasada y les confesaba en ese momento que el Señor me hablaba de esa resistencia, de resistirme al mal, y esta vez me lo confirma nuevamente mientras leía este capítulo, cómo nos cuesta a veces no resistirnos al mal y dejar que simplemente nos pase por encima. Y, y creo que también mucho tiene que ver con orgullo y con ese deseo de mantener todo perfecto también, que me pasa a mí, ¿sí? Entonces, em, sí es algo en lo que el Señor nos está llamando a prestar atención y abrazar el mal que viene. Y creo que también es como por etapas, por periodos. Yo no sé, es como que cuando estamos en medio de diversas pruebas, cuando todas las pruebas vienen así seguidas, como que estamos alerta a las cosas que vienen, a las cosas que están pasando. Pero cuando las cosas están calmadas, ¿sí? Entonces de pronto uno está un poco más desprevenido y siento que eso es algo que me ha pasado, que como no he estado en constantes pruebas, cuando viene algo de repente, siento que me agarra sin estar preparada, ¿sí? Y eso me ha demostrado que necesito un poquito más de, de estar vigilante, que es justamente lo que también me habló el Señor hace unos meses en Nehemías, de estar vigilante de las cosas que están pasando a mi alrededor, porque el enemigo no descansa. Entonces, eso me recordó esta parte también. Abrazar el mal que viene contra nosotras, porque la única manera de ganar la guerra que se libra contra nosotras es con amabilidad y negándonos a luchar. Y ese proverbio que dice la dulzura de palabra aumenta la persuasión, me lo habló hoy en otra cosa aparte y el Señor me estaba confirmando ese principio porque es verdad. Y yo me acuerdo que en un momento el Señor me lo habló diciéndome mm, como póngale mielecita a cuando habla con alguien, porque como decía Yuval la semana pasada, que a ella también le cuesta de pronto, o su tono de voz es fuerte, ¿sí? Es como de un carácter fuerte. A mí me pasa eso, ¿sí? Cuando yo estoy hablando con alguien, a mí me sienten de esa manera, como describía Jewel. Y para mí es como mi forma de ser normal, ¿sí? Entonces cuando alguien me dice que estoy siendo dura, pues para mí es como, no, yo soy, o sea, estoy siendo normal. Entonces de pronto para uno lo normal, la normalidad de uno es que uno es duro. Entonces yo muchas veces le decía al Señor, Señor, hazme más dulce, porque yo sé que no es
una cualidad mía. Y entonces esa vez el Señor me decía, con mielecita, háblele con dulzura. Entonces sí, como de colocarle diminutivos, de ser un poco más dulce en el habla, porque ahí comienza muchas cosas. Las palabras sabemos que tienen mucho poder y eso sí realmente cambia la situación. Es, yo lo he notado, es muy diferente pedir un favor, como hágame el favor de subir esto, mi amorcito, ¿me puedes ayudar a subir esto? Es muy distinto y el resultado es muy distinto también, porque la gente lo recibe de otra manera. Entonces, eso también me lo recordó el Señor con ese principio y pues que claramente también me recuerda que esa prueba que estamos pasando, que esa situación difícil que estamos atravesando, es como ese escalón para que nosotras podamos avanzar. Em, en la palabra dice que Él pone a nuestros enemigos como estrado en nuestros pies. Y es eso precisamente, que ese enemigo nos ayuda a nosotras a crecer espiritualmente, nos ayuda a vencer esa parte de nosotras, esa parte negativa de nosotras que empieza a salir cuando ese enemigo aparece, ¿sí? Porque nosotras tampoco somos perfectas y cuando el enemigo hace algo que no nos gusta, nosotras, nuestra reacción puede ser también carnal y ahí es cuando se revela nuestro corazón, cuando se revela qué es lo que nosotras estamos pensando, qué es lo que creemos y cómo necesitamos nosotras responder a ello, eh, simplemente con seguir al Señor y apoyarnos en Él y en su sabiduría. Entonces, también me, me hizo ver que para que esa amabilidad eh, y ese negándonos a luchar se hagan realidad, necesitamos perdonar de todo corazón y perdonar realmente, porque si no perdonamos, no podemos actuar con sincera amabilidad. Si no perdonamos, la amabilidad no va a ser sino solo una fachada y una actitud hipócrita eh, de querer lograr algo, o sea, como un resultado a la fuerza, pero no algo que realmente estamos sintiendo. Y eso es como ese principio de que nosotras cuando estamos radiantes y alegres somos más atrayentes, ¿sí? Y cuando lo usamos de la forma incorrecta, simplemente tiene resultados completamente negativos. Yo no sé si lo recuerdan, que es de alguna lección del curso 2 y es muy cierto eso, que nosotras necesitamos hacer las cosas porque realmente las sentimos. Muchas veces leemos lo que debemos hacer, ¿sí? Como qué deberíamos hacer según lo que los principios que hemos aprendido, cómo debemos responder, eh, y lo hacemos de pronto mecánicamente, pero no sintiéndolo en el corazón. Entonces yo esta vez le decía al Señor, quiero que no sea algo mecánico porque de pronto en algún momento lo he hecho de alguna forma mecánico y quiero que sea algo que yo realmente siento en mi corazón, que realmente soy amable porque quiero ser amable, que no me estoy negando a luchar porque quiero entregar esa parte y no quiero negarme a luchar. Entonces, no es algo que quiero hacerlo por hacerlo y obtener un resultado, sino que quiero hacerlo porque de verdad quiero entregar esa parte de mi corazón. Entonces, eso era lo que le decía al Señor. Y otra última parte para cerrar con broche de oro, que decía, no te concentres en tratar de hacer las cosas bien, sino simplemente mantén tus ojos en buscar al Señor. Y eso me confirmaba lo que hoy me hablaba el Señor al corazón mientras hacía los quehaceres. Y él me recordaba el simplemente enfocarme en él y en su amor. Porque ahí hablaba una parte también en este capítulo de que a veces uno se enfoca en el qué tengo que hacer. Entonces, ¿cómo tengo que tratar con esto? ¿Cómo tengo que tratar con aquello? Y el Señor ahí me decía,
solamente descansa en mí, solamente siéntate conmigo como Marta, no, María, como María hacía, siéntate y simplemente disfruta de mi compañía. Y creo que esa es como la clave de, de todo esto y lo que el Señor nos ha enseñado. Siempre todo tiene que ver con más de Él. Cuando estamos atravesando una crisis, sabemos que necesitamos más de Él. Cuando hemos fallado en una prueba, necesitamos más de Él. Necesitamos simplemente sentarnos con Él, pasar tiempo con Él. Y no siempre es leer la palabra, no siempre es leer una lección, sino simplemente sentarnos en silencio con Él. Y eso es algo que esta semana lo he estado haciendo porque lo leí hace poco también nuevamente. Y es esa conexión y ese fluir entre los pensamientos propios y el corazón del Señor, ¿sí? Como que nos juntamos mientras nos sentamos y simplemente nos quedamos allí con Él y vienen, obviamente la mente nunca se queda en blanco, ¿no? Sino que la mente va por muchas partes y el Señor nos empieza a hablar y a tratar. Y es como una forma de meditación en la que descubrimos su corazón y nuestro corazón y cómo Él quiere que simplemente disfrutemos de su amor, de su compañía, eh, que es lo que al final nos transforma. La única manera en que nosotras podemos obedecer de corazón y con sinceridad es cuando lo amamos a Él. El resto del tiempo se hace como un tengo que, pero no un quiero hacer. Y, y cuando yo experimenté esa obediencia por amor, fue muy distinto a la obediencia por obligación. Aunque comenzó por obligación y fue de beneficio también, porque lo conocí, porque empecé a conocer la verdad, empecé a ver que su palabra se hacía real en mi vida. Ya cuando su amor me fue envolviendo y el obedecer por amor, creo que trae una gratificación extra al corazón, nos hace sentirnos un poquito más cerca y más felices realmente. Es algo que a mí me ha pasado y espero que lo puedan sentir también, esa felicidad de obedecer y esa satisfacción de que le hicimos sentir amado. Entonces eso es lo que este capítulo habla a mi corazón. Te doy espacio, querida Jubel, para que nos compartas. Hola, bellas. Buenas tardes. Ahorita que Anastasia estaba mencionando dos cositas, uno de em, pasar ese tiempo simplemente sentadas con él, es algo que he hecho varias veces, em, a veces porque estoy viajando. Y cuando estoy viajando, los viajes de aquí a donde yo voy son 7 horas. Entonces, a veces simplemente no voy escuchando música ni nada, aprovecho y me pongo a hablar con el Señor y le agradezco porque siento que esos viajes Él los utiliza para que yo pueda hablar con Él. Y otra cosa es que simplemente, como ahorita, me siento a admirar con todo con lo que el Señor nos ha bendecido y a veces me pregunto cómo es que las personas pueden decir que Dios no existe o que no creen que el Señor existe cuando todo lo que nos rodea, aunque la ciencia trate de justificarlo, a veces hasta ellos no saben cómo justificar porque eh, lo creado por Dios no se puede justificar o explicar porque sus pensamientos y su forma de ser es más alto.
que no está. Así que ¿cuánto podríamos nosotros dar respuesta a a todas las preguntas que a veces se nos vienen o que nos hacen? Porque mi hijo a veces me pregunta cosas y yo le digo, ahí es donde tú sabes que el Señor existe, porque no tienes una explicación lógica que el hombre crea para decir que esto está porque el hombre lo hizo, porque cualquier respuesta X que le ponemos, porque todo lo que existe es porque el Señor lo ha hecho y lo ha permitido. Eh, Cuando estaba leyendo, sabemos que esta lección comienza con el versículo que nos habla de nuestro maravilloso consejero. Y yo me quedé con dos partes, maravilloso consejero y príncipe de paz. Am, el mejor consejero es Él. Cada quien nos va a estar dando consejos, nos va a querer guiar según lo que ellos han vivido o según lo que ellos creen en diferentes situaciones. Eh, Decía la autora que cuando ella comenzó, que en el punto del divorcio buscamos, digamos, un abogado. A veces le preguntamos al pastor de la iglesia donde asistimos, a veces a un amigo, que alguien nos dé una respuesta, digamos, más rápida para posiblemente conseguir una solución a la situación en la que estamos. Pero, pues gracias a Dios, nosotras ya entendemos que el único que nos tiene las respuestas y que es el mejor al que podemos ir para darnos consejos, para darnos y para ser nuestra guía es nuestro Señor, nuestro amado esposo celestial, porque Él es el mejor consejero y como nos dice su palabra, Él es el maravilloso consejero. Anastasia hablaba de la obediencia, de obedecer su palabra. Y cuando obedecemos esa palabra y hacemos lo que sabemos que el Señor nos ha llamado a hacer, podemos sentir una paz. Y entonces simplemente cuando leí ese versículo, antes no lo miraba de esa manera, pero Él, nuestro amado, el ser el maravilloso consejero, es en sí, como dice, el príncipe de paz, porque al hacer lo que Él nos guía a hacer, al sentarnos a hablar con Él, a leer su palabra, sus promesas, inmediatamente, por lo menos en mi caso, cuando yo le canto, cuando yo leo, a mí simplemente me entra un paz y yo me puedo sentir en paz cuando suelto, como en la reunión de la semana pasada, cuando conté lo que me pasó en el área financiera. Me acuerdo que como 2, 3 días me estaba dando dolor de cabeza de tanto que pensaba que hice, cómo pude caer en eso. Y luego simplemente dije, Señor, tú tienes un plan por lo que permitiste que esto pasara. Así que yo te suelto todo, te pido perdón y me repetí a mí, ya lo has soltado, no tienes que seguir pensando. Simplemente quedé dormida. Y luego ya no me molestaba, hasta se me olvidó y puedo decir hoy, ya pagué e inmediatamente, como dice la palabra de Dios, que Él me va a bendecir doble. En la semana me ofrecieron dos eh, trabajos, pero que son también de casa, solamente hacer algo y se me va a pagar. No es de irme a sentarme en una oficina, sino simplemente hacer el trabajo y entregar las cosas que yo ya manejo porque era en el área donde yo trabajaba. Y tengo que decir que yo sé que es el Señor que me está bendiciendo porque había dicho, no sé por dónde va a venir, yo sé que Él tiene algo planeado y de repente en la semana me empezaron a llover las cositas. Así que cuando lo iba a pagar, le dije, Señor, cuando yo hablé con Él en ese caso, hablamos de la confianza en esta lección y Él me dijo que solo confiara en Él y que fuera libre de deuda. Pasé unas 2 semanas con esa frase en mi mente, libre de deuda. Voy a ser libre de deuda porque él ya me lo dijo. Así que cuando pagué, lo repetí, libre de deuda. Y el Señor me bendijo. Así que sí, les comento y gracias al Señor.
y yo sé que Él nunca nos defrauda, solamente hay que confiar en Él. Em, Otra cosa que me llamó la atención, que Anastasia dijo, y antes de comenzar esta reunión, yo se lo comenté a mi sobrina, y que es la promesa de cómo em, el Señor pone a nuestros enemigos a nuestros pies cuando nosotros hacemos lo que Él nos llama a hacer. Bueno, en mis palabras exactamente, cuando antes de comenzar la reunión yo estaba hablando con mi sobrina sobre una situación donde me están también ofreciendo un, digamos que un trabajo, no, ni es medio tiempo, es por horas, solamente 2 horas de vez en cuando para poner en orden algunas cosas de una oficina, de la oficina de la iglesia donde asistía antes, pero había una persona que yo sentía que no iba a estar de acuerdo porque siempre ha dicho cosas en contra. Y tuvieron la reunión y hoy cuando me llamó el pastor a preguntarme cuándo podía comenzar, me dice, y cierta persona, yo no pregunté nada, él me dice, y cierta persona, y llamó el nombre de esa persona, estaba muy feliz, dice, de que buscáramos tu ayuda y de que estuvieras dispuesta a ayudarnos. Y yo abrí los ojos grandes y digo, bueno, y repetí esa promesa. El Señor hace, no somos enemigas para nada, pero simplemente uno a veces no sabe por qué no le cae bien a ciertas personas. Y que Él me haya dicho eso, digo, gracias Señor, porque no me sentiría bien estando ayudando, voy a tener que interactuar con esa persona y que hayan sentimientos en medio. Entonces, que Él me diga que ella estaba muy feliz. Digo, el Señor hace que hasta Él lo sé. Cuando hacemos lo que Él nos dice, hasta los enemigos nos pone a los pies. No es la primera vez que Él me bendice con algo así, pero le agradezco que eso lo pude ver de inmediato porque yo sé que es Él quien lo está haciendo. Em, de lo que leí, una parte que dice, pregúntale, yo le escribo así, pregúntale y espera su respuesta en silencio y en mucho silencio, porque nos hablaba de pasar tiempo con él en silencio. Y yo siento, no aplica para todos, cada quien sabe cómo es que les sirve mejor, pero en la mañana, porque en la mañana cuando nadie se ha despertado, eh, antes de que empiece todo el ruido del trabajo, porque ahora a mí me rodea mucho ruido de trabajo en la mañana, uno puede pasar ese tiempo con él. Y entonces eso yo lo comparé con eh, el desayuno. Dicen que la mejor comida del día es el desayuno. Y qué coincidencia que el desayuno es tempranito en la mañana. Entonces digo, es igual así con su palabra. Así como el desayuno es el mejor del día, ese tiempo que pasamos con Él también es el mejor del día. Y también cae en la mañana, porque es lo primero que le tenemos que dar. Por lo tanto, las primeras horas de nuestro día, así como nuestro diezmo, deberían ser para Él. Además que esto nos sirve de guía para todo el día, porque ese tiempo que pasamos con Él, algo siempre nos ha de quedar, alguna promesa que nos pasa todo el día rondando en la cabeza, alguna palabra, algo que es su manera que él nos habla. Y no sé para otras personas, pero como decía Anastasia, cuando pasamos ese tiempo con Él, simplemente el resto del día, para mí todo está bien, estoy feliz, estoy radiante y sé que es por eso. Am, Hablábamos de no devolver el mal por mal, sino con amor, de confiar en el Señor. Eh, Tengo que decir que a veces cuando hay cosas que yo siento que no deberían de ser así, que es cuando nosotros hacemos nuestra propia película en la cabeza, se me ha ocurrido
El divorcio, ya que soy solo yo con mi esposo celestial, aunque yo sé que eso no es lo que él quiere, creo que eso cae en lo que decía Anastasia, lo del orgullo, que a veces sentimos que, como para qué, si estoy sin él, he sobrevivido sin él, ¿para qué lo necesito? Eso es, yo sé que eso es orgullo y ese es el enemigo que quiere meterme cosas en mi mente otra vez, pero gracias al Señor que él también siempre me recuerda, eso no soy, eso no viene de él, eso no es lo que yo quiero para ti. Y yo le he dicho a tantas personas lo que he aprendido, que el Señor odia el divorcio. Entonces, inmediatamente yo sé que eso no viene de Él, pero lo comparto porque sé, no soy la única. Y para las damas que nos escuchan, sabemos que como hay muchas de nosotras que hemos tenido ese pensamiento de que yo me puedo valer sola, de que yo puedo criar a mis hijos solos, pero el Señor bendice el matrimonio, el Señor odia lo que es el divorcio y sabemos que eso no viene de Él. Por tanto, simplemente hablemos con Él, sentémonos a hablar con Él en ese tiempo de silencio. Decía una lección anterior a esto, que es decirle todo a nuestro esposo. Entonces, sentarnos a hablar con Él para que Él pueda hacer esos cambios en nuestros corazones que hablaba Anastasia, porque solo Él puede cambiar los corazones. A veces lo que pensamos, como en este caso mío que decía también del divorcio, y siento que es lo que decía Anastasia también, que queremos hacer que la otra persona sienta un poco del dolor que nosotros hemos sentido, que ellos también experimenten esa sensación de pérdida de algo, pero es también eso que no viene del Señor. Había otra parte de una lección que nos decía eh, que no fuéramos como niños, y creo que es en la lección de eh, ser bondadosos con nuestra lengua, la manera en que hablamos, que cuando somos niños, como dice la palabra, actuamos como niños, nos dicen algo y nosotros decimos algo de vuelta para herir a esta persona también, para que sientan lo que nosotros sentimos. Y siento que esas, eh, esos pensamientos cuando me vienen es por eso. Cuando yo me siento herida, quisiera que ellos también sintieran algo que nosotros estamos sintiendo, pero eso no viene de nuestro amado. Y es por eso que tenemos que pasar ese tiempo con Él, hablarlo con Él. Y como dice la lección, no dar mal por mal, sino dar una bendición. Si Él nos ha bendecido, entonces nosotros también podemos bendecir. Y saber que eso es lo que esos pensamientos, esas situaciones, lo que son pruebas. Son pruebas para que nosotras veamos dónde está nuestro punto de debilidad, digo yo, porque eso me hace dar cuenta y hay algo que no he perdonado. Y sabemos que todos los días vamos a estar perdonando, a veces por la misma falta, lo estamos perdonando, pero si no perdonamos esa falta, se nos van a estar viniendo esos pensamientos a menudo, porque lo tenemos ahí en alguna esquinita, está ahí guardado. Am, Hay una parte que decía, pedir a Dios para bendecir a nuestros esposos terrenales es algo que deberíamos hacer, pero también sé que para las que están iniciando este camino no es fácil, porque uno cuando se siente herido no quiere eso, pero nuestro esposo celestial, Él nos llena de su amor y Él nos va a ir enseñando poco a poco cómo ir soltando y cómo ir viendo, como dice una lección, ellos no tienen a nuestro amado como nosotros lo hemos encontrado y por eso es que no nos pueden dar algo que ellos mismos no tienen. Y ahí es donde nosotros estamos orando para que ellos puedan tener también esas bendiciones, la bendición de su amor, de la presencia de nuestro amado Señor en su vida.
para que Él pueda trabajar en sus corazones. Porque el Señor a nosotros nos protege, Él nos bendice. Simplemente tenemos que dejarlo actuar en nuestra vida y verlo, porque a veces no estamos viendo. Me acuerdo en otra lección que leía cuántas veces el Señor no nos ha protegido o nos ha sacado de algunas ocasiones que no nos dimos cuenta en ese entonces, pero cuando ya lo conocemos, alguna lección nos hace un clic y nos damos cuenta de que sí es cierto. Una vez pasó así, 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 y todo fue gracias por el Señor. Entonces, saber cómo agradecer, confiar y pedir a Él también que bendiga a los otros, ya sea su esposo terrenal, su hijo, no darle ese amor duro de lo que habla, porque muchas veces queremos poner eso en práctica pensando que eso va a ayudar y lo que hace es que empuja más, los hace apartarse más y hace crecer esa pared, muro entre nosotros. Y una parte ya para ir terminando, que hablaba de los tribunales. Los tribunales en su mayoría no siguen las escrituras, como ahí decía, siguen lo que les favorece, porque solo Dios es justo. Y por eso a quien tenemos que buscar es a nuestro amado Señor, que Él sea quien nos juzgue y quien haga justicia. Él nos llama y nos ha demostrado a ser dulces, a defendernos calladas, aunque se nos haga difícil, eh, pero nos lo ha enseñado para que lo vayamos viviendo. Decía Anastasia que le hablaba para que cuando ella hablara, que fuera dulce y que no fuera solo que no fuera por obligación, sino, digo yo ahora en mis palabras, que se nos vuelva un hábito. Y yo también se lo he pedido, porque cuando dijiste ese ejemplo de amorcito, que le ayude a hacer algo, no he sido yo igual de usar ese tipo de expresiones con mi esposo celestial. Había una palabra que usábamos entre los dos, pero de decir que yo hablaba así y yo lo entiendo, no es echarle la culpa a nadie, pero cuando uno no creció tan bien en un ambiente donde miraba eso, también se nos hace difícil porque no es algo a lo cual hemos o estemos acostumbrados o hayamos visto. Entonces, yo cuando tuve mi hijo, me acuerdo que un amigo me dice, ¿cómo nos cambian los niños? Él no tiene hijos. Me dice, pero contigo te he oído decirle mi amorcito, corazón y cosas así, dice a tu hijo, cosas que yo nunca te había escuchado decir y me pongo a reír. Y entonces yo le digo, de repente las cosas, las situaciones nos cambian y el amor de los padres hacia los hijos nos hacen cambiar porque es un cambio inmediato en nuestra vida. Y cuando me pongo a pensar igual conmigo y mi crianza, mi madre con nosotros, siempre hubo esas palabras de amor con nosotros los hijos. O mi papá, eh, no es tiene su manera de dirigirse a él también, que tampoco es amorcito y cosas así. Entonces, siento que igual nosotros lo mismo. Entonces, yo con mi hijo, e incluso él, cuando no lo hago, él me dice, mami, ¿por qué no me dice eh, alguna palabra linda como antes? Dice, o como decir, dice, cuando está enojada, me llama por el nombre, dice, porque ella no me dice tal cosa. Entonces, cambio inmediatamente y le digo, dale, entonces, amor, hace tal cosa. Y me dice, sí, así me gusta, dice. Y es que y los hijos quieren sentirse amados. Me acuerdo que mi mamá me dijo una vez que ella conocía a una señora, o sea, una amiga que tiene varios hijos, como 8, creo. Eh,
Y dice mi mamá, todos sus hijos llegan a la casa y todos le dan un abrazo y le dan un beso. No importa qué edad tengan, no importa quién esté en la casa, ellos siempre hacen eso. Entonces yo le decía, porque así fueron criados. Y más cuando uno vive, como dice la Biblia, aparte y cría su familia sin que hayan otros familiares interviniendo, uno tiene eh, digamos, como esta libertad de criarlos como uno quiere. Ya cuando ya hay otras personas cerca o en el mismo hogar, se hace un poco más difícil. Pero las expresiones de amor nos van a ir creciendo a medida que nosotros nos vamos llenando más del amor de nuestro Señor. Aunque no queramos, no nos vamos a dar cuenta, pero como decía Anastasia, ya no se nos va a hacer como por obligación, sino simplemente nos nace hacerlo. Ya se nos volvió parte de nosotros. Y el aprender es de estar calladas y dejar que Él sea quien nos defienda, ya que lo que haga el hombre es en vano, es lo que también nos va a ir ayudando a, a ser eh, como más respetuosas, porque a veces, y tengo que decirlo, nos dicen algo, inmediatamente se nos viene algo a la mente que queremos contestar, pero llegamos al punto con el Señor que sabemos que no, mejor simplemente no digo nada y dejo que el Señor arregle esto y lo dejamos en sus manos. Entonces, queridas, tener confianza en nuestro Señor, soltarle a Él todo, lo que sentimos, lo que queremos hacer, hablar de las bendiciones que queremos en la vida de otras personas y dejar que Él sea nuestro abogado, nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro todo, porque Él es el que nos va a dar, como dice también la promesa, esa paz, porque Él es el príncipe de paz, Él tiene todo para darnos. Gracias, eso quería compartir a nuestra. Gracias, Joel. Sí, realmente no hay mejor consejero que él y creo que las que estamos en este viaje sabemos y hemos probado muchos de los consejos que nos dieron, consejos que no dieron ningún fruto. Y me faltó agregar eso también de los testimonios que mencioné de mi familia, que aunque siguieron el consejo del mundo y presentaron sus casos ante los tribunales, además de que se construyó el muro de odio más alto, em, no recibieron nada de lo que buscaban. Recibieron muchísimo menos de lo que se suponía que deberían recibir. Y eso en contraposición con el testimonio de la autora de Michelle, pues nos muestra cómo el Señor en cambio nos bendice y nos da más. Entonces, creo que más bien debemos pensar en qué es lo que nos vamos a perder de las bendiciones de Dios, que son mucho más abundantes que lo que cualquier persona terrenal nos puede dar, porque Él es la fuente de todo. Y como mencionaste, Yuwel, los demás, las personas terrenales no lo tienen, solamente el Señor tiene todo lo que necesitamos, lo que queremos y lo que nos hace felices. Entonces, gracias por compartir. Em, le vamos a dar paso a Perlita. Hola, gracias queridas por compartir a Anastasia y Joel cada una de sus intervenciones. En realidad habló mucho a mi corazón también, confirmando y terminando de alimentar todo lo que el Señor me mostró mientras me iba eh, recordando muchas cosas mientras leí esta lección. Esta lección de Olvidable Consejero realmente es maravillosa. Una de las más importantes, diría yo, porque estamos tan acostumbrados o a resolver las cosas por nuestros propios medios o siempre a buscar apoyo en otras personas.
Y en definitiva, esto fue una de las lecciones que a mí me ayudó muchísimo a empezar a tener una relación con el Señor, porque sin duda alguna dentro de la crisis que yo enfrentaba en aquel momento y que todas hemos enfrentado, necesitamos desesperadamente a alguien que nos escuche, a alguien que nos consuele y que nos diga qué hacer, ¿no? Y al igual que muchas de ustedes, yo no sabía de estos principios y cometí muchos errores. Incluso si lo vemos desde esa perspectiva, eh, sin tomar en cuenta mi admirable consejero y buscar consejos en otro lado, hice que muchos corazones se indispusieran en cuanto para las personas que estaban inmiscuidas en toda esa situación, en todo ese problema, ¿no? En todas estas problemas matrimoniales en su momento. Entonces, entender de que podemos evitar muchísimas cosas, el actuar en la carne, el actuar como lo hace el mundo, bajo los consejos del mundo, definitivamente traen frutos del mundo y nos perdemos muchísimas bendiciones, no solamente las de evitar eh, sembrar más problemas o sentimientos en contra de las personas que tienen algún tipo de problemas entre sí, sino que también en nuestro corazón encuentra paz, encuentra el descanso. ¿No? Recordemos que nosotros fuimos creadas, todos fuimos creados para tener esa necesidad del Señor y que solo puede ser llenada mientras que el Señor pueda entrar a nuestra vida. Es la única forma, ¿no? Entonces, por eso es que me recordó mucho mientras hablaba Anastasia, mientras hablaba Jewel, de cuán importante es reconocer de que Él es el admirable consejero. Eh, y que muchas veces nos pide, en la gran mayor parte de veces Él nos pide hacer cosas que le cuestan a la carne, que nos cuesta mucho, pero es precisamente por eso, porque su palabra no viene de hombre, no viene de naturaleza humana, no viene de carne, su palabra viene del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo que se enfoca en que nosotros crezcamos en esa área de esa manera, ¿no? Con su palabra. Entonces, aunque yo no he tenido muchos eh, experiencia o conocimiento en mi familia de problemas legales, más que creo que la primera experiencia que tuve en cuanto a un proceso legal creo que fue el de mi divorcio junto con los problemas, creo que todo fue al mismo tiempo, me parece, si mal no recuerdo, o fue uno seguido de otro, los problemas que mi mamá empezó a tener, esos problemas legales con sus hermanos. Y sí, en definitiva, el, las leyes, los juzgados, los jueces, las cortes, no fueron la solución que el Señor destinó para que nosotros tratemos nuestros problemas o busquemos protección en ellos, sino que definitivamente es Él, es su palabra, es su enseñanza la que nosotros tenemos que guiar, en la que nosotros tenemos que cobijar, ¿no? Eh, una de las cosas que a mí me ha encantado de todo mi proceso es que cuando me cayó el 20 de que Él es el admirable consejero, empezar a buscarlo y notar cuando empezó Él a hablarme, a mostrarme que era lo correcto, eh, fue cuando mi corazón empezó a cambiar y como decía Anastasia, muchas veces lo hacemos por querer obtener algo a cambio, ¿no? Pero incluso cuando lo hacemos así, porque todas creo que lo empezamos de esa manera, cuando lo hacemos así, el hecho de ver cómo él actúa, de ver cómo te responde, de ver cómo te guía y cuando tú obedeces, cuando más te cuesta y verlo como él se muestra en base a esa obediencia, yo recuerdo mucho que el siguiente paso que yo hice después de ver cómo él empezaba a moverse, cómo él sentía, cómo yo sentía que él hablaba a mi vida, me hablaba a mi corazón, me guiaba pasito a pasito,
Lo siguiente fue el maravillarme y dije, wow, aquí hay que tener obediencia. Y lo siguiente que hice, y me solté un poquito más de aquello que yo quería obtener, y el motivo empezó a ser la obediencia, ¿no? A que se construyera en mí y a ser mucho más consciente de que existe el temor a Dios, ¿no? Wow, o sea, Él me escucha, Él es soberano, o sea, empezar a comprender quién era Él desde el punto de vista de Dios, ¿no? Que es soberano, que empezar a temer eh, por, por su palabra, ¿no? Ese honrar su palabra. Y luego, cuando ya la situación va más avanzada, y siento también que es cuando la situación se pone más difícil, donde las cosas quizás no están saliendo como tú pensabas, pero nunca están fuera de la voluntad del Señor, es cuando uno va entendiendo, cuando te sientes tan llena de gracia, tan llena de paz, tan llena de tranquilidad, de saber que estás haciendo lo que el Señor te está diciendo, a pesar de que las cosas no estén saliendo como tú hubieras querido, es cuando empiezas a sentir realmente que tú no estás atravesando solo ese desierto o esa situación. Y ahí al menos es lo que a mí me ha pasado, es donde empecé a experimentar ese amor, ¿no? Ese sentirte nunca sola, que se siente bonito. Y yo siempre recuerdo cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Que a veces uno, cuando el Señor te va mostrando el camino que debes de seguir, te va aconsejando, te va diciendo qué hacer. Y muchas veces no necesariamente salen las cosas como tú quisieras, ¿no? Por ejemplo, no se detiene un divorcio. eh, Quizás la protección que buscaste en un juzgado no se te dio, ¿no? Eh, Cuando tú en realidad vas sintiendo eso, a mí me recuerda mucho la palabra esta que dice, aunque la higuera no florezca, con todo yo te alabaré, ¿no? Eso que escribió eh, la persona que lo escribió en la palabra, encierra mucho, antes no lo entendía, pero cuando uno está en esa llama de fuego encendida, donde ya hiciste todo lo que el Señor te dijo, y lo que tú carnalmente quisiste no sucedió, es cuando tú dices, con todo yo te alabaré, porque lo que el Señor ha sembrado en tu corazón, al pasar todo eso en obediencia, en amor, en sentirte acompañado, supera realmente cualquier cosa. Y eso me recordó mucho, mucho esa situación, ¿no? De cómo el Señor en realidad es soberano, y el pasar por este tipo de situaciones te hace comprender de que Él está en control de todo, ¿no? En control de esas situaciones. Y aquí hay algo que el Señor me recordó mientras estudiaba la lección nuevamente, y es que muchas veces vemos a la persona que nos está haciendo pasar por esta situación difícil como el enemigo. Y a todas las personas que están de acuerdo con esta persona también lo vemos como el enemigo. Y una de las cosas que el Señor más sanó mi corazón en ese aspecto es entender de que ellos no son el enemigo, ¿no? Si bien es cierto, también son víctimas de muchas situaciones, eh, quizás también fruto de lo que nosotros hicimos en algún momento. Independientemente de todas esas situaciones, debemos comprender que el Señor es soberano y que es en Él donde tenemos que enfocarnos. Y el enemigo, sí verlo el enemigo como lo que es, Él es mi verdadero enemigo, pero también saber de que nosotros dentro del proceso podemos ir matando toda esa carnalidad, esa ira, ese enojo, esa falta de perdón, esos remordimientos. Todas estas situaciones también pueden ir muriendo dentro de este proceso mientras aplicamos la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor es tan viva y eficaz que realmente sana, sana grandemente. Y por eso voy yo al punto de que eso, entender eso, de que el Señor es soberano, me sanó mucho el corazón a mí de ver con mis ojos carnales a la otra parte como un enemigo. Y me recuerda mucho que muchas veces tiene que ver con que el Señor quiere lograr algo en nosotros, ¿no? Ya sea que Él quiera mostrar su gloria,
¿no? Para que su palabra, su verdad pueda llegar a más corazones, a más gente de su familia, a más amigos alrededor suyo. Y es el hecho de que, por ejemplo, cuando el Señor endureció el corazón del faraón eh, para que los israelitas salieran de Egipto, ¿no? Eh, Son cosas que él permitió, pero para que se revelara su gloria. Entonces, me ayudó mucho a entender que es necesario apartar mis ojos eh, y de ver a las personas como enemigos, porque realmente el Señor sabe lo que hace y sabe cómo está tratando con esas personas. Y sabe qué es lo que nosotros estamos necesitando. Y a final de cuentas, como Él es soberano, todo puede usarlo para bien cuando nosotros buscamos de su protección y de su amparo. Otra cosa que el Señor me, me recordó sobre ya las partes finales de la lección, eh, que hablaba sobre el divorcio. Como les he comentado, eh, cuando yo pasé el proceso del divorcio, yo sí le decía, Señor, no entiendo por qué está pasando esto, si estamos tan bien. En mi caso, el muro de odio había caído hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo. Había una buena comunicación, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía, no entiendo. El Señor me hizo comprender de que esta situación iba a pasar y que como tal tenía que abrazarla. Y esa es otra cosa que Anastasia muy acertadamente comentó, y es sobre el abrazar lo que no queremos que suceda, el abrazar la adversidad, el abrazar la voluntad de Dios, ¿no? Y esa parte es muy dolorosa, y esa parte eh, mata muchas cosas carnales en la vida de una persona. El reconocer realmente esa soberanía, yo creo que también tiene que ver mucho con eso. El abrazar la adversidad es como abrazar eh, una bolita de alambre de púas. Así lo veo yo, porque es tan incómodo abrazarlo, pero cuando el Señor nos pide, que es algo que tenemos que pasar, como cargar nuestra cruz, Él, Él siempre va a ir con nosotras. Y les puedo asegurar que no hay, por lo que yo he pasado, me ha tocado abrazar algunas cruces que yo no quería abrazar, algunas cruces que no quería cargar. Pero si el Señor me mostraba en su palabra que era su voluntad, que él quería que yo pasara por eso, lo que buscaba yo era agradarle. En esas últimas instancias, yo lo que buscaba era agradarle y decirle, Señor, si tú me has traído hasta este punto y quieres que pase por esto, yo sé que no voy a estar sola y lo voy a hacer por ti porque sé que te tengo, ¿no? Y eso al final de cuentas es lo importante. Bueno, y en ese proceso se me pidió algunas cosas, no, bueno, no tan extremas como le tocó a, a la escritora, ¿no? No tan extremas como le tocó a la escritora mostrarnos, pero aún así duele, aún así pesa, ¿no? Aún así lastima, cosas que yo tuve que correr donde mi Señor, donde mi amado esposo, y decirle, amor, me duele, pero lo voy a hacer por ti. Lo voy a hacer por ti y dame la gracia para poder hacerlo con alegría, ¿no? No voy a decir que en todas pasé la prueba victoriosamente, ¿no? Quizás lo hice de palabra, me hubiera encantado sentirlas mucho más de corazón en ese sentido, ¿ya? Pero mientras obedecía, aunque me dolía, eh, fue magnífico porque eh, si bien es cierto, como les digo, el muro de odio ya había caído, el divorcio es una excelente opción para el enemigo para reavivar nuestra carne, ¿no? Y que empiecen nuevamente las peleas, los no acuerdos. Y en ese momento fue importante tener la presencia de mi amado para no pelear aquello que yo pensaba que era justo en mi carne o en mi mente.
y saber que tenía que entregar lo que él quería que yo entregue. Por ejemplo, el primer muro que yo tuve que romper, como dice la lección, es el hecho de que yo estaba muy triste porque yo le decía, Señor, yo no te quiero fallar porque sé que tú odias el divorcio. Lloré mucho, me acuerdo, porque digo, yo sé que tú odias el divorcio y yo no estoy de acuerdo, pero ¿qué hago? Si estoy bajo mi líder espiritual, ¿no? Este, entonces, el leer mucho en ese momento el libro de Enfrentando el Divorcio me ayudó muchísimo. El pasar a solas con mi amado me ayudó muchísimo, porque en ese tiempo a solas con él, solo de conversar, solo de derramarle mi corazón ante muchas dudas que yo estaba sintiendo, o sea, no solamente era el divorcio, sino en mi mente también era, Señor, te estoy fallando, o sea, si yo acepto esto, es fallar a tu palabra, fallar a algo que a ti no te gusta, o sea, es hacer algo, aceptar algo que a ti te lastima, que tú odias, ¿no? Entonces, el pasar ese tiempo a solas con el Señor me mostró que Él me estaba diciendo, es algo por lo que tienes que pasar. Entonces, a mí me libró de ese peso que para mí era demasiado fuerte y que tengo que confesar que fue una de las cosas en las que me detuve y yo quise decir, no, no, yo no voy a divorciarme, no. Pero por su bendita intervención y ese tiempo a solas con él, donde lo busqué desesperadamente para saber qué era lo que él quería que hiciera, pude tener esa paz para actuar conforme algunos cursos nos dicen, ¿no? Recuerdo que en ese momento dije, bueno, yo no quiero hacerlo, no es lo que está en mi corazón, pero yo no quiero ser impedimento, ¿no? De algo que tú quieres hacer, de lo que quieras hacer, de la forma en como tú lo ves correcto, ¿no? Bueno, entonces, actuando de esa manera, yo sé que evité, evité que hubiera muchos conflictos o muchas incomodidades, ¿no? Eh, y el momento de pasar ya por el juzgado y todo eso, que sí fue triste porque yo sabía que al Señor no le gustaba, pero sabiendo que el Señor me había dicho que era algo por lo que tenía que pasar, entendí que él estaba conmigo y fue muy incómodo que yo no sé cómo no hubiera podido pasarlo si él no estaba ahí. Yo de verdad, en ese momento yo le agradezco tanto porque fue su gracia la que me acompañó. No tengo manera de explicarlo porque en mi país al menos para ese proceso de divorcio, como tenemos una hija, él tuvo que presentar algo así. Yo la verdad no le presté mucha atención a eso. Yo le dije, haz todo lo que tengas que hacer, está en tus manos, ¿no? Este, había algo que tiene que ver con personas como personas que van a guardar porque yo cuide bien a mi hija, algo así. Y ver que yo no sé de dónde habrá sacado, habrán llegado esas personas, no sé muy bien cómo de algún conocido de ser seguramente. Pero a mí se me acercó en el juzgado una señora y me dijo, pase bien, me dice, yo después de que el divorcio se dio, me dice, pase bien y cuide mucho a su hija, ¿no? Entonces, en un tono o sea, de la voy a estar observando, ¿no? Entonces, yo me acuerdo tanto que el Señor me llenó de una paz tremenda, que yo le dije, uy, muchas gracias, pase bien, ¿no? Entonces le respondí muy amablemente. Yo salí de ahí con una sonrisa que yo todavía no me explico cómo el Señor me pudo haber dado. Entonces, a lo que voy con todo esto es que si el Señor le permite a usted pasar por una situación difícil, es voluntad del Señor que usted pase por una situación difícil, usted puede cargar esa cruz porque su gracia lo va a acompañar, ¿no? Otra cosa que a mí, y que también lo habla en la lección, que a mí me preocupaba, era la cuestión de la pensión alimenticia de mi hija, ¿no? En un principio la vi muy que no me iba a alcanzar, ¿no? Entonces, confiar en el Señor. O sea, yo no le puse, yo no refuté nada. O sea, todo lo acepté y lo acepté alegremente, ¿no? Y puedo decirles
que, que nunca me ha faltado, ¿no? Para la provisión de mi hija. Oré mucho por la provisión de mi hija, ¿no? Porque comprendí que un juzgado no te protege como debería protegerte, ¿no? Eh, Todas sabemos, y creo que es algo común en Latinoamérica, las demandas por pensión alimenticia, o sea, no necesariamente porque esté amparado bajo la ley o un juzgado o un dictamen, quiere decir que el padre va a cumplir con esa alimentación, o sea, no quiere decir que vaya a suceder, por más que tú pelees todo lo que quieras pelear. No necesariamente sucede. He escuchado de personas lejanas de que se desentienden totalmente, se cambian de país y no vuelven a aparecer en la vida de sus hijos, ¿no? Lo cual es muy triste cuando tratamos de hacerlo de esa manera en nuestra carne. Entonces, comprender todo eso, ¿no? Comprender ahora con el tiempo pasado, yo les puedo decir que a mi hija no le ha faltado nada, por más que parezca poca la pensión alimenticia. Este, que determina el estado de mi país, ¿no? Eh, a mi hija no le faltaba nada, ¿no? A mi hija no le ha faltado nada y, y eso es magnífico, eso es una bendición muy grande, porque, porque incluso a pesar de lo que pueda decir un papel, que diga que en mi caso, que tanta es la cantidad que tienes que pasar mensualmente, eh, en algún tiempo se dio que no me daban solamente eso, me daban mucho más. Y aparte, es un padre presente. O sea, son cosas que uno tiene que tener en cuenta de que el Señor, cuando entra a tu vida y a tu corazón, llega para transformar. Y esa es una de las cosas que yo le agradezco tanto a mi amado, porque yo no soy piedra de tropiezo, gracias a que Él está obrando y sigue obrando en mi corazón. No ser piedra de tropiezo para que mi hija honre y respete a su papá, ni ser una piedra de tropiezo para que ella no tenga una relación correcta con su papá, ¿no? Eh, y sucedió también, o sea, son cosas que el Señor, siento yo, que el Señor quiere que yo entienda que mi proveedor es Él. O sea, Él nos enseña que nuestro proveedor es Él, que nuestra provisión viene de Él. Si bien hay muchos ejemplos en las lecciones que nos muestra el ministerio, de que hay un muro de hoyo tremendo cuando sucede un divorcio y de repente por esa situación no, no llegan esa provisión para los hijos, ¿no? Y empiezan los problemas. En mi situación, no hay esa tensión, no hay ese problema. Como les digo, nos llevamos excelentemente bien. Y sin embargo, ha habido momentos que yo sé que no es porque está su corazón duro, sino porque ha tenido problemas X y de repente hay meses que no ha podido darme la pensión, pero aún así, aún así, a mi hija no le falta nada y yo trato, busco a mi amado, y él me ha enseñado a no poner mis ojos en la persona, en un ser humano, ¿no? Porque la provisión, el alimento, el cobijo, la ropa, todo lo que mi hija necesita viene de él. Entonces, cuando sé que mi hija está necesitando algo, le digo, amado, nuestra hija necesita tal cosa, nuestra hija amerita tal cosa. Y él ha sido fiel para proveerlo, ya sea por medio de su padre terrenal o por medio de cualquier otra forma, ¿no? Ya sea por un familiar, lo hace por medio de mi propio ingreso, ¿no? Pero yo creo que el Señor quiere enseñarnos a muchas mujeres a depender de Él y que con nuestros hijos no estamos solas, no estamos abandonadas, ¿no? Él es el Padre perfecto. Hay tantas cosas que, que mi hija ha necesitado y que el Señor le ha provisto. Estas cositas que han sido, como quien dice, no tan necesarias, sino son pequeños deseos que a veces los niños tienen de comerse una pizza, cosas sencillitas, ¿no? Y verlo como él definitivamente coge y utiliza a cualquier persona para cumplirlo, realmente es lo que uno ve realidad en su vida de que el Señor es fiel, de que Él es amoroso.
de que Él cuida de nosotros. Y sobre todo algo que he aprendido muy, muy importante y que me encanta siempre compartir con ustedes, es que si Él nos está pidiendo pasar por una situación difícil, es porque Él ya tiene todo resuelto. Su sustento emocional, ¿no? De contención ya está resuelto. Eso lo vi en el día del juicio de mi divorcio. O sea, yo no me lloré, yo no me desmoroné. Al contrario, sentí una felicidad que no me podía explicar en el corazón. Una felicidad que no es humana, era como un gozo, como estar caminando en nubes. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero eso estaba provisto por Él. El Señor le pide pasar por un padre que quizás no le esté pasando a sus hijos en lo económico, es porque el Señor tiene esa provisión para usted, si usted se lo pide a Él. Si usted tiene un papá que no es presente emocionalmente con sus hijos, vaya y pídale eso al Señor. Pídale que su hijo está necesitando de la provisión de un padre, del amor de un padre. Y créame que Él se lo va a proveer. Eh, es maravilloso cómo actúa el Señor. Es maravilloso cómo Él va rompiendo muchas cosas carnales de nuestro corazón, pero porque Él quiere darle a usted bendiciones en lo espiritual, en su corazón, en su familia, cosas que nadie se las puede dar, cosas que una pensión alimenticia no le puede dar a usted paz, una pensión alimenticia no le puede dar a usted la tranquilidad, ese gozo en su hogar, que solamente da gozo tenerlo a Él en el corazón de uno, en el corazón de sus hijos. Es una forma de vivir diferente, totalmente diferente, que no tiene que ver con las situaciones o carencias que normalmente el mundo pueda tener, ¿no? Y ese desgaste físico, emocional, espiritual, incluso cuando suceden estas cosas, de querer obtener algo, ¿no? De querer obtener algo por nuestros propios medios, de querer obtener algo por la vía legal. Es un desgaste muy grande. Y saber que el Señor, cuando nos pide pasar por ese tipo de situaciones, nos cubre ante eso, es una bendición, ¿no? Ante todo, si es necesario, obviamente, evitar pasar por ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, es decir, el divorcio no lo busqué yo, ¿no? Es algo que el Señor me dijo que tenía que suceder, ¿no? Y me acoplé a su voluntad, aunque yo no quisiera, ¿no? Y eso no quiere decir que cualquiera de ustedes puede venir, como decía Yuval, a proponer, bueno, el divorcio, porque el Señor me va a ayudar y el Señor va a proveer. No, no funciona así. El Señor odia el divorcio, detesta el divorcio, no es algo que Él desea que usted busque, no es algo que Él desea que usted busque, pero cuando suceden cosas fuera de lo que nosotros queremos y lo buscamos a Él y nos abrazamos a su voluntad, cargamos la cruz que Él desea que nosotros cargamos, abrazamos la adversidad como Él desea que la abracemos, simplemente Él va a proveer todo lo que vayamos a necesitar en cuanto a lo económico, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo físico, incluso no, el desgaste físico que también suele suceder en estas cosas. Él lo va a proveer todo, Él lo va a proveer todo para que usted pueda atravesar esa situación que Él desea que pase, pero Él no desea que usted la pase como el mundo, que eso es muy importante que usted tiene que tener en cuenta. Eh, lo puede pasar, aunque parezca difícil, lo puede pasar con la gracia del Señor y muchas veces con un gozo que no se puede explicar. Entonces, eso es lo que quería compartirles, preciosas, lo que el Señor me mostró, ¿no? En todo este estudio, que ha sido muy extenso. Agradeciendo también a Joel y a Anastasia por todas las cosas que el Señor también les permitió compartir con nosotros. Y ahora, cerrando ya este vídeo, espero que el Señor haya hablado a sus corazones, que ustedes nos puedan también compartir lo que el Señor les ha mostrado y les está enseñando en esta lección, para que nosotros también podamos alimentarnos de lo que el Señor les muestra y que podamos compartir entre nosotras todas estas enseñanzas, ¿no? Entonces, damos por terminado este podcast. Muchas gracias, queridos.